Buenas noches, mi nombre es Cristian Bereño y voy a hablarles sobre los enfoques en la investigación cualitativa. Cuando la investigación cualitativa se concreta en la realidad, las características básicas reseñadas en el punto anterior se transforman y adaptan a determinadas posiciones teóricas, cuestiones de investigación o cualquier otra circunstancia, propiciando así una multiplicidad de enfoques o perspectivas diferentes. En un primer trabajo, Jacob identificó 5 tradiciones dominantes en la investigación cualitativa, añadiendo una sexta en una publicación posterior de 1988. En aquel momento, Jacob consideró tradiciones la etología humana, la psicología ecológica, la etnografía holística, la antropología cognitiva, la etnografía de la comunicación y el interaccionismo simbólico. Esta clasificación fue criticada por Atkinson y otros, quienes desde una perspectiva británica proponían como aproximaciones cualitativas el interaccionismo simbólico, la antropología, la sociolingüística, la etnometodología, la evaluación iluminativa, la etnografía neomarxista y la investigación feminista. Son numerosos los trabajos que desde entonces intentan llegar a delimitar y clasificar las diversas corrientes existentes en la investigación cualitativa, destacando en este sentido los de Don Moyer, Tesch o Walcott, entre otros. Estas distintas clasificaciones vienen a constatar la existencia de un pluralismo paradigmático. En este sentido, Leider plantea una clasificación que toma como base la tesis Habermas en torno a las tres categorías del interés que subyacen al conocimiento humano, que son predicción, comprensión y emancipación. A, a esta añade una cuarta categoría como es la correspondiente a la deconstrucción, que podemos ver en la parte izquierda, arriba, en la parte superior izquierda, bueno, bien, que tiene, que tiene el postestructural, el postmoderno, diáspora y paradigmática y dispersión teórica. Emancipación. Encontramos el crítico, el neomarxista, el feminista, específico a la raza, orientado a la práctica, participativo y freiriano. En comprender el interpretativo, naturalístico, constructivista, fenomenológico, hermenéutico, interaccionismo simbólico, microetnografía y en predecir, pues, eh, o en predicción, positivismo. En esta línea de clasificación de las distintas tradiciones de investigación cualitativa, Green y Collins toman como base para establecer una diferenciación entre ellas cuatro cuestiones básicas, que son cuáles son los propósitos de la investigación, los cuales son perseguir, explorar, describir, explicar, determinar, identificar, etcétera. ¿Cuáles son son las asunciones que subyacen en torno a la naturaleza del fenómeno? Bueno, en este caso, para el positivista, la realidad es tangible, se puede medir. Para el interpretativo, la realidad es múltiple. También tenemos qué lenguaje se impone en cada tradición y qué cuestiones se plantean en cada tradición. Eh, a estas cuestiones básicas, Collins añade cuatro más en un intento de clasificar el papel que juega el investigador en cada tradición de investigación. La primera es cuáles son los propósitos del investigador, cuáles son las funciones que mantienen al investigador en torno a la naturaleza del fenómeno, qué lenguaje utiliza el investigador, qué tipo de cuestiones son de interés para el investigador. Bueno, para Collins, la respuesta a este doble conjunto de cuestiones permite establecer un modelo unificado de investigación que toma como elemento base las interacciones de la investigación y el investigador.
La representación gráfica de esta forma, de esta forma de entender la investigación educativa la recomiendan esta figura que tenemos aquí. Bueno, para Collins, considerar la investigación educativa como un proceso holístico puede ayudar a romper con las dificultades de los sistemas de categorización, así como disminuir la dicotomía teoría-método. Además, esta unificación aporta una nueva forma de enfocar la investigación educativa. Bueno, ahora, situándonos en esta perspectiva de diferenciar los diversos enfoques al uso de la investigación cualitativa, podemos reseñar el trabajo de Jordan y Oyman, quienes presentan tres perspectivas dentro del terreno de la etnografía educativa contemporánea, que son convencional, postmoderna y crítica. En definitiva, una investigación cualitativa no existe, sino que existen múltiples enfoques cuyas diferencias fundamentales vienen marcadas por las opciones que se tomen en cada uno de los niveles, o sea, ontológico, epistemológico, metodológico y técnico, que hemos presentado anteriormente. La adopción de una u otra alternativa de todas las posibles que se presenten en cada nivel, pues determinarán del tipo de estudio cualitativo que se haga o que se realice. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sandra Gamero y la tarde de hoy pues, les vengo a presentar los diferentes métodos de investigación cualitativa. Les estoy compartiendo la imagen. Listo. Métodos de investigación cualitativa. Realmente resulta muy difícil tratar de categorizar o determinar los diferentes tipos de métodos de investigación cualitativa. Uno tiene eso, lo cual hace muy difícil como lo digo, o el investigador, tiene la posibilidad de escoger el método que vaya utilizando. Ahora, diciendo una palabra, método, todo lo que esta palabra abarca también es un problema en sí. Recordando que el método es la forma característica de investigar, como la forma o la manera en que vamos a abarcar nuestra investigación. Pero ustedes saben que ya hablar de métodos implica pues en en algunas corrientes o en algunas disciplinas educativas implica hablar de procedimientos, de técnicas y todo lo que engloba la palabra método, que de por sí es un paradigma bastante grande. Entonces, aquí les dejo algunos ejemplos de disciplinas educativas, como lo es la sociología de la educación, la historia de la educación, la psicología educacional, la pedagogía, la didáctica y todas aquellas ciencias que se encargan de apoyar directamente la investigación educativa. Entonces, si nos vemos desde un punto de vista de la interacción simbólica, por ejemplo, abarcada por Denzin en 1989, él considera que los métodos a considerar, vaya la redundancia, debería ser la observación participativa, la investigación naturalista, la entrevista sociológica y la biografía. Pero si nos basamos desde otro punto de vista de otra investigación como lo es Goes y Leconte en 1984, estos métodos a considerar serían los inicios de la investigación etnográfica. Entonces quiero que tengan en cuenta que aún de pronto los procedimientos de cada uno son muy similares, tienen muchas similitudes. El, la conclusión a la que llegaron es totalmente diferente. Entonces, cada una tiene su propósito. Entonces, a pesar de que utilicen similares procedimientos, no quiere decir que vayan a llegar pues al mismo resultado.
Un claro ejemplo de esto es otra investigación muy importante, como lo fue Walcott en representando las distintas estrategias cualitativas en la investigación educativa, representándolas como un árbol, donde las raíces se hunden en la vida cotidiana. De ahí, de esas raíces, van surgiendo pues las diferentes ramas y hojas, y en cada una pues se va determinando un método. Así pues el investigador va eligiendo según la problemática o según lo que quiere investigar el método adecuado. Walcott parte de 3 actividades básicas. Experimentar, vivir, preguntar y examinar. A raíz de esos 3 es que se puede dar pues todo el crecimiento, por decirlo así, del árbol. Ahora, sabiendo que existen diversos métodos cualitativos, también tenemos la fenomenología. Hablar de la fenomenología, sus raíces en sí es hablar de la escuela filosófica del pensamiento de Husserl. La filosofía fenomenológica se encarga de constituir a la filosofía como ciencia rigurosa, diferenciándose o teniendo en cuenta lo que quería Husserl era determinar que todos los seres humanos o todos los seres, por decirlo así, tienen conciencia. Entonces, basándonos de lo que implica tener conciencia, pues la filosofía sería una ciencia, por decirlo así, bastante importante. Es como, ese era el objetivo o es una de las tareas de la fenomenología. Como diferencia fundamental de la investigación fenomenológica frente a otras corrientes de investigaciones cualitativas, destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. Como ya lo dije, esto es algo como muy subjetivo, muy personal. El estudio cotidiano, la explicación de fenómenos, todas esas cosas que nos llevan de una reflexión interna a un análisis más profundo del mismo, sería considerado fenomenología. Así pues, como también existen grandes avances o grandes aportes, perdón, de la fenomenología, tenemos Van Namen en 1990, donde nos categoriza el sentido y las tareas de la investigación fenomenológica, y las podemos resumir en los siguientes 8 puntos. 1. La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo, de la vida, de la cotidianidad, como lo habíamos dicho anteriormente. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. 3. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos, el porqué, los grandes paradigmas que hemos tenido a través de toda la historia de la humanidad, los abarca pues esta corriente filosófica. La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos y existenciales. 5. La investigación fenomenológica es el estudio científico humano de los fenómenos. La fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio. 6. La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las meditaciones. Y ya lo habíamos dicho, es muy subjetivo, un yo interno. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano. Y por último, la investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia originaria. Walcott, Husserl, no fue el único en dar estas tareas, por decirlo así. Tenemos grandes aportes como lo hizo Pillsbury en 1975. Para él, el desarrollo de la investigación se da en 6 fases. 1. Descripción del fenómeno, en donde simplemente tenemos el yo interno, pero hay que tratar de describir la incógnita que nos surge,
o las sensaciones que nos produce de manera muy libre, sin tratar de caracterizarla. O sea, algo muy interno. O sea, dos, búsqueda de múltiples perspectivas. Aquí, donde uno da su perspectiva o su opinión, por decirlo así, no solamente el investigador es el que la tiene que dar. Obviamente, al ser una investigación, los diferentes involucrados también tienen que dar su punto de vista. De ahí se van obteniendo diferentes múltiples perspectivas. La búsqueda de la esencia y las estructuras no es más que organizar, tratar de darle un poco ya de forma, por decirlo así, a las diferentes tipos de vistas que conseguimos. La constitución de la significación es una reflexión, por decirlo así, en la que ya teniendo la estructura, ya tenemos que darle el sentido a nuestra investigación. Y la suspensión de enjuiciamiento, como su palabra lo dice, simplemente es, ya no es tratar de ver mi punto de vista, sino entender que hay muchos más puntos de vista y, como lo dice, o sea, no tener prejuicios, o sea, no pasarse ya en el punto de vista de uno, sino pues de las demás personas en general. Y la interpretación del fenómeno, que es lo que conlleva a través de toda esta reflexión interna que hemos hecho a una conclusión específica. En nuestro contexto educativo, a pesar de la escasez de investigaciones realizadas desde la perspectiva, son de destacar los trabajos realizados por parte de Fulat, de Melich, San Fabián y sumable en interacción en cuanto a investigación educativa que estamos hablando. La fenomenología en sí no es el estudio del ser, porque no es el estudio del ser. Es como más, es mucho, mucho más profundo. El resultado de un estudio fenomenológico es una narración que dibuja un modelo, una descripción, un determinado tipo de experiencia. Es simplemente eso. Bueno, hasta aquí llegó mi parte. Fue un placer. Buenas, mi nombre es Jesús David Sandoval. Les voy a hablar sobre la etnografía. La etnografía es uno de los métodos que se usan en la investigación cualitativa. El término etnografía proviene del griego etnos, que significa tribu, pueblo, cultura, y grafo también proviene, pues no proviene, más bien podemos decir que se define como el estudio directo de una persona o de un grupo de personas. Es- Esto se puede hacer utilizando la observación, las participaciones o las entrevistas. Esto con el fin de conocer el comportamiento social. La etnografía. La etnografía consiste en la descripción minuciosa de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos. Es decir, o sea, el análisis de sus expresiones, actitudes, creencias y pensamientos. Spratley clasifica la etnografía en dos: la macroetnografía y la microetnografía. En la macroetnografía nos dice que cuya unidad de análisis es la sociedad compleja, y la microetnografía es la cual se interesa por las situaciones sociales dadas, o sea, las situaciones que rodea el entorno, por decirlo así. Y la preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma.
es decir, que delimita una unidad social en particular, como los componentes culturales y las interacciones, de modo que sea posible afirmar explícitamente acerca de ellos. Una de las características más importantes que tiene las técnicas cualitativas de la investigación es que intentan captar la razón por la cual las personas realizan sus actos, tienen sus ideas y cómo reaccionan ante el mundo que los rodea. Según Atkinson y Hammerley, las características del etnógrafo son, primero, un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social en concreto, una tendencia a trabajar con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados, este, hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas. Por tercero, se analiza un pequeño número de datos. O sea, no necesariamente tienes que analizar un pequeño, pero si es caso, deberías como enfocarte en pequeños grupos de datos o de casos y quizás tal vez en uno solo, pero que estos deberían ser analizados a profundidad. El análisis de datos que implica la interpretación de los datos significa funciones de las actuaciones humanas expresadas a través de descripciones y explicaciones verbales. Y Splinder nos dice que los requisitos de una buena etnografía educativa son la observación directa. La primera obligación del etnógrafo nos dice que, nos dice que él debe permanecer donde la acción tiene lugar, pero de tal forma que el etnógrafo no modifique donde está investigando, o puede decir, si modifica, que lo haga lo menos posible, porque si no, intervendría en la investigación. 2. Debe pasar el tiempo suficiente en el escenario. No importa el tiempo que dure, lo importante aquí es el análisis y la información. 3. Debe contar con un gran volumen de datos registrados, es decir, que todo el tiempo debe estar recogiendo datos e información. 4. El carácter evolutivo del estudio. El etnógrafo debe introducirse en el campo con un marco de referencia. Las sustituciones del amplio que le permiten abarcar una gran amplitud del fenómeno del objeto de estudio. Quinto, la utilización de instrumentos. Los registros de las observaciones de las entrevistas en la que se basa su trabajo pueden ser utilizadas, también pueden ser utilizados otros instrumentos como lo son los cuestionarios. Por 6, tenemos la utilización de la cuantificación. Esto nos sirve para reforzar ciertos tipos de datos. Como 7, tenemos el objeto de estudio, es decir, el conocimiento cultural que tiene la gente y cómo es empleado en sus interacciones sociales y esto qué consecuencias tiene. Y como 8, tenemos que considerar un holismo
selectivo y una contextualización determinada. Cuando hablamos de holismo, nos referimos a idea deseable, siempre y cuando lo reduzcamos operativamente al entorno inmediato donde se centra la investigación. Bueno, ahora como rasgos distintivos de la etnografía tenemos primero el problema objeto de la investigación que nace del contexto educativo, en el que el tiempo, el lugar y las participaciones desempeñan un papel muy importante. También tenemos la observación directa, que es el medio imprescindible para recoger información. Y también tenemos como tercero la triangulación, que contribuye en el proceso básico de la validación de los datos. La teoría fundamental. La teoría fundamentada es un método de investigación en el que la teoría emerge a partir de los datos. El enfoque del que parte la teoría fundamental es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, partiendo directamente de los datos y no de otras investigaciones o marcos teóricos. Este tiene como objetivo comprender acontecimientos sociales. También en este se establece un vínculo con el objeto de estudio. Es necesario dejar de lado prejuicios que pueden influir al momento de construir la investigación o la teoría. Para llevar a cabo la teoría fundamental es necesario realizar la recolección de información que se hace por medio de la información, este, por medio de observaciones, entrevistas, grabaciones, entre otros. También es necesaria que se categoricen los datos y se codifiquen para así realizar también apuntes de ideas y reflexiones durante el proceso de los datos. Galser y Strauss diferencian dos tipos de teorías, las sustantivas y las formales. Las sustantivas se relacionan en un área sustancial o concreta de investigación, por ejemplo, como lo son las escuelas, los hospitales o el tema como el consumo de drogas. También tenemos las formales, que se refieren a las áreas conceptuales de indagación, tales como los esquemas, las organizaciones formales, las socializaciones y la desviación. El método de comprobación constante de muestreo teórico. A través del método de comprobación constante de investigación, co- podemos codificar y analizar los datos de forma simultánea para desarrollar conceptos. Su aplicación supone contrastación de las categorías, propiedades, hipótesis que supongan o que, o que surjan a lo largo del estudio. Esto se puede desarrollar en 4 etapas. La primera implica la comparación de los datos. La segunda supone una interacción a cada categoría con sus propiedades. La tercera requiere delimitar la teoría que comienza a desarrollarse. Y la cuarta etapa es la que se produce tras un proceso de sustracción de los incidentes pertenecientes a cada categoría.
También tenemos la etnometodología. La etnometodología estudia los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. Nos ofrece una perspectiva particular para investigar acerca de la naturaleza y la indagación social. Estudia las prácticas del sentido común, a través de las cuales los miembros de la sociedad coordinan, estructuran y entienden sus actividades. Esta también mantiene en acciones y prácticas localizadas a las personas que se encargan de crear, sostener y de sostener el orden social. Las características distintivas de este método radica en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas en las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Además, la etnometodología no le basta con simplemente la comprobación de las regularidades, sino que desea también explicarlos. Los etnometodólogos refuerzan la idea de que el mundo está compuesto de significados y de puntos de vista compartidos. Las hipótesis fundamentales del análisis de la conversación nos dice que la interacción está organizada estructuralmente. Las contribuciones de los participantes están orientadas contextualmente, es decir, que el proceso de ajustamiento del enunciado a un contexto es inevitable. Es importante la interacción, de tal modo que ningún detalle puede ser desechado porque sea accidental o no pertinente. Es decir, que toda la información es igual de importante, hasta lo más mínimo puede ser fundamental.